Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Ya hemos creado durante las clases anteriores nuestro modelo de regresión lineal múltiple que hemos ajustado con el conjunto de entrenamiento y hemos hecho la predicción utilizando el conjunto de test. Pero en este caso tenemos que dar un pasito hacia atrás en el sentido de que hemos utilizado muchas variables, a lo mejor no todas son necesarias o eliminando alguna de ellas se consigue un mejor resultado. Y esto es precisamente lo que vamos a hacer en la clase de hoy. Cuando construimos el modelo utilizamos todas las variables independientes que estaban a nuestra disposición. Pero realmente no todas tienen por qué ser significativas desde el punto de vista estadístico. Esto significa que no todas tienen por qué tener un gran impacto en la predicción de la variable dependiente. Algunas pueden ser no estadísticamente significativas y eliminándolas del modelo de regresión lineal múltiple podríamos conseguir un mejor resultado en la predicción. ¿De acuerdo? Entonces la idea es que vamos a eliminar esas variables que no sean estadísticamente significativas del modelo para intentar mejorar la predicción del mismo. Así que el objetivo es encontrar, llamémosle, un conjunto óptimo de variables independientes, a lo mejor son todas, a lo mejor solo 4 de ellas, ¿cuáles 4? A lo mejor solo 3 de ellas, etcétera, ¿no? No sé cuántas, y la idea es localizar ese conjunto, ese equipo óptimo de variables para poder hacer la mejor predicción posible, utilizando, por supuesto, las técnicas de la regresión lineal múltiple. Por tanto, el concepto de estadísticamente significativo será fundamental en este caso y el efecto de quitar alguna de las variables puede ser muy positivo hasta el punto de que podríamos obtener unas predicciones todavía mayores. La idea falsa es que cuantas más variables mejor en el modelo, mejor haremos la predicción. No, necesariamente tiene por qué ocurrir esto. A veces añadiendo una variable, la ganancia en la fase de predicción puede ser negativa, de hecho. Entonces, a veces por añadir una variable más al modelo, la precisión del mismo a la hora de predecir empeora y por eso es importante tener esa fase de entrenamiento, pero también la fase de validación, la fase de testing para ser capaces de ver la eficacia de nuestros modelos. Entonces, utilizando la técnica de la eliminación hacia atrás, en esta clase y en las dos siguientes vamos a ver cómo mejorar nuestras predicciones. En esta primera lo único que vamos a hacer es preparar, por así decir, la eliminación hacia atrás, porque en Python hay que preparar algo específico para poder llevar a cabo esa técnica. En la siguiente clase comenzaremos la eliminación hacia atrás y lo iremos completando hasta poder llevar a cabo una predicción final, ojalá mejor que la que tenemos ahora, ¿de acuerdo? Entonces, repasad en principio la clase sobre eliminación hacia atrás que ya vimos de punto de vista teórico, si no os queda claro, porque aquí lo que vamos a hacer es implementarla de forma práctica utilizando las herramientas que tenemos en nuestra disposición, en este caso en Python, ¿de acuerdo? Además, os lo dejaré como un mini ejercicio que evidentemente resolveremos durante el curso, no os preocupéis, pero lo dejaremos como un mini ejercicio para que practiquéis, de modo que en esta clase vamos a preparar todo lo que nos hace falta para construir el modelo, llamaremos óptimo, de regresión lineal múltiple utilizando la eliminación hacia atrás en este caso, ¿vale? Entonces, ese es el objetivo. Bueno, pues la idea es que solo tendremos que utilizar algún que otro truco para ir eliminando variables, en este caso hacia atrás, y corregir el sobreajuste. La eliminación hacia atrás, pues podréis imaginar que hay una librería de Python que nos ayuda a no tener que hacer una implementación automática, ¿vale? Entonces vamos a importar, en este caso, de la librería statmodels.formula.api as, en este caso lo vamos a llamar sm de statsModel. En este caso, la librería nos va a ayudar a ese proceso de añadir, quitar variables. Es un manejo de los modelos y vais a ver que esta librería aparecerá mucho durante el curso. La idea es que ahora vamos a tener que agregar, en principio, a nuestro conjunto de datos una columna de unidades adicionales. La matriz de características necesitamos que esté bien definida y para ello lo que haremos será mirar de entender
las variables que formarán o no parte del modelo. Para ello os recuerdo que la ecuación de la regresión lineal múltiple era esta. Os recuerdo que teníamos una constante más una serie de coeficientes multiplicando a variables independientes. Aquí la idea es saber cuáles de estas variables independientes realmente deben formar parte del modelo. Entonces, en esta ecuación, no todos los coeficientes tendrán que aparecer una vez que empecemos a hacer eliminación hacia atrás, de modo que muchos de estos coeficientes, cuando uno modela el comportamiento a través de una regresión lineal múltiple, podría ocurrir que fuera cero, o no exactamente cero, sino, llamémoslo, un número próximo a cero. Si cualquiera de esos coeficientes es lo bastante cercano a cero, entonces ese coeficiente no debería formar parte del modelo de regresión lineal múltiple. Por tanto, la idea es ser capaces de tomar el modelo original de regresión lineal múltiple y detectar con qué probabilidad alguno de esos coeficientes podría ser cero, ¿de acuerdo? Entonces eso es precisamente lo que hace el p-valor de cada uno de los coeficientes del modelo. ¿Os acordáis que estuvimos hablando del p-valor? Entonces el p-valor mide qué tan probable es que uno de esos coeficientes sea cero. Si el p-valor es bajito, pues no nos preocupará demasiado, en el sentido de que es muy poco probable que sea cero. Sin embargo, si el p-valor es alto, será bastante probable que el coeficiente pueda tomar el valor cero y tendríamos que empezar por descartar alguna de esas variables. Si nos fijamos en nuestro conjunto de entrenamiento o de texto del dataset, donde aparecen las características, tenemos una columna que corresponde, de hecho, dos columnas a variables dummy y los gastos diferentes de I+D, marketing y administración, ¿no? Pero no tenemos de ningún modo reflejado el término independiente o la ordenada en el origen. Entonces, a la hora de evaluar la significatividad estadística del modelo, podría ser que lo que sobra fuera el término independiente, lo que pasa es que no tenemos ningún modo de traquearlo automáticamente. Entonces, lo que se suele hacer en este caso es agregar una columna en vertical al conjunto de datos, correspondida toda de unos, entonces se agrega toda una columna de unos, y se entiende que el coeficiente que se lleva los unos precisamente será nuestro término independiente. Así también podremos calcular su p-valor y si realmente ese término independiente debe o no debe ser cero, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener que partir de la matriz de características, nuestra X original, agregar una columna que corresponda todo a unos, justo al inicio, por ejemplo, y asociarlo a nuestro coeficiente del término independiente, ¿de acuerdo? Por eso vamos a utilizar la biblioteca de SM, porque realmente toma la idea de que la columna de unos es la que corresponde al coeficiente del término independiente, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener que hacer esa ligera modificación, así que para agregar una columna a nuestra matriz vamos a utilizar la librería de NumPy, que es precisamente la de manejo de estructuras de datos. Entonces X pasará a ser, en este caso, la modificación de numpy.append. Append sirve para añadir una columna o una fila respectivamente. Simplemente hay que indicar el valor o los valores que queráis añadir. En nuestro caso será un array de unos en vertical justo al inicio. Entonces la idea es numpy.append añade al array igual a x, a nuestro conjunto x original. Lo siguiente es qué valores queremos añadir. En nuestro caso debería ser todo un array de unos y como tenemos 50 filas deberían ser 50 unos todos en columna, por tanto necesitamos crear una matriz de unos en columna, para lo cual de nuevo lo suyo es utilizar la librería de NumPy, que es la que se encarga de ello, y hay un método súper chulo que es values igual, en este caso es numpy.ones, ¿de acuerdo? numpy.ones, que se encarga de generar todos los unos que vosotros queráis, o bien en fila o bien en columna, porque se lo podéis indicar
correctamente. Así que en nuestro caso necesitaremos ingresar 50 unos totalmente en columna. Por tanto, indicamos dentro de ones, entre paréntesis, una tupla de 50 filas, una columna. Esto evitará cualquier tipo de error porque nosotros estaremos insertando exactamente el mismo número de filas de números 1 que ya tenía el dataset original, ¿de acuerdo? A partir de ahí, lo único que tenemos que hacer es indicar el tipo de dato que nos interesa, porque por defecto esos unos van a ser enteros, pero nosotros lo podemos especificar simplemente ya después de numpy.ones, perdón, por defecto van a ser floats, pero en nuestro caso queremos que sean enteros, así que vamos a indicárselo como asTypeInt para que haga el casting, la conversión automáticamente, ¿de acuerdo? Entonces fijaros qué tan fácil es añadir esa columna de 50 unos, recordad 50 filas, una columna de tipo de dato entero, y lo último que necesitamos indicarle es dónde lo queréis añadir o si lo queréis añadir en fila o columna. NumPy.append sirve tanto para añadir en fila como para añadir en columna, así que en nuestro caso lo único que tenemos que indicar es axis igual a 1 para que se trate de añadir en columna. Si quisiéramos que la información se añadiera en fila, colocaríamos en su lugar axis igual a 0, recordad, 0 en fila, 1 en columna, y el único problema que hay, o que le veo a esto, es que tal cual lo coloquemos, la apendización, el método append, añade los valores en columna, en este caso, al final, es decir, la columna de unos quedará al final de la variable x, mientras que yo lo quería al inicio. Si tomando x y añadiendo estos valores se añaden al final, os dejo 3 segundos que penséis cómo lo haríais para que quedaran al inicio en lugar de al final, que la columna de unos fuera la primera en lugar de la última. Pues realmente la respuesta es súper fácil y aparte súper divertida. Porque, fijaros, si yo tomo x y añadiéndole los valores, esos valores quedan al final, si yo tomo los valores en columna, los 50 unos como array original y los valores que añado es el propio dataset de x, ¿dónde quedará la columna de unos? Justo al inicio. Por tanto, lo único que tengo que hacer es seleccionar el numpy ones de 50,1, moverlo al campo array, ¿de acuerdo? A nuestro array del método append, y los valores que hay que añadirle a esa columna de unos son los que ya tuviera la x originalmente, ¿de acuerdo? Entonces fijaros, ese pequeño cambio, esa pequeña permutación permitirá que la columna de unos quede al inicio y a continuación venga todo el dataset de x como es lo normal. Fijaros que siempre el término independiente lo coloco al principio de la fórmula, recordad el modelo. Y aquí veo una pequeña falta de ortografía, que es que el paquete no es statModel en singular, es statsModel en plural, ¿de acuerdo? Era un pequeño problema de nomenclatura. Evidentemente no lo estoy usando todavía, lo haré en la próxima clase, pero por lo menos que lo tengamos bien escrito. Entonces lo cargamos correctamente, hacemos la apendización a la columna de 50 unos, le añado el dataset original por columna y fijaros que si lo abro, ahora en efecto tenemos 6 columnas, ¿de acuerdo? Tenéis toda una columna de unos al inicio, a continuación vienen las dos variables ficticias y a continuación vienen las 3 columnas de gastos, ¿de acuerdo? Entonces fijaros que con esta ligera modificación, ahora al crear el modelo de regresión lineal múltiple, el coeficiente que se lleve la columna ceroésima corresponderá con el término independiente y podremos medir su p-valor del mismo modo que podremos medir los p-valores de las 2 variables dummies o las 3 variables numéricas. Así que bueno, ya tenéis los datos preparados para que en la próxima clase nos dediquemos a enfocar el problema de la eliminación hacia atrás y proceder a mejorar nuestro modelo en base a decidir qué variable importa y cuál no para el mismo.